presentación. ¿Está la presentación? ¿La vemos bien? Sí. Ahora sí. Bien. Pues es un privilegio para nosotros poder compartir la palabra del Señor. Y ya vamos por la lección número 15, o sea que ya son 15 semanas sin falta que hemos estado, creo que sí, con una interrupción de un festejo, pero seguimos fieles predicando la palabra del Señor, enseñando. La verdad que para nosotros también es un aprendizaje poder compartir, porque igual nosotros aprendemos. Y hoy vamos a continuar con la lección número 15, que son los pecados que entristecen a Dios. Dentro de ellos está todo esto está basado sobre el pueblo de Israel que fue sacado de Egipto. Entonces, y todo lo que aconteció en todo ese proceso de los 40 años que estuvo, en el cual se cometieron varios pecados. Y vamos a ir estudiando parte de esas escenas que son todos esos acontecimientos que se dieron y que fueron pecados que entristecieron mucho al corazón de Dios y que hoy en día aún se siguen viendo, ¿no? Y cómo vamos aplicando lo del Antiguo Testamento aplicado en la vida real, en la cotidianidad, para que nosotros vamos a aprender. Dentro de eso tenemos los objetivos principales de esta lección. Es prácticamente que entendamos con claridad cuáles son los pecados que entristecen a Dios, para que nos mantengamos alejados de ellos lo más posible. Y el segundo objetivo sería que estemos siempre dedicados en la oración y el estudio de la palabra de Dios para vencer las tentaciones pecaminosas y poder dar así cada vez más y andar así cada vez más cerca del Señor. Entonces, esos son los objetivos principales de esta lección. Y como parte introductoria, vamos a entrar a leer los versículos para memorizar que están en 1 Corintios 10, del 6 al 13. Esa la voy a leer yo y no sé si alguien me puede ayudar con 1 Corintios 5, del 7 al 8. Amén. ¿Hay alguien que tenga la Biblia en mano? 1 Corintios, capítulo 5, los versículos 7 y 8. Por favor. Y yo voy a leer 1 Corintios 10, 6, 8. Corintios. Amén, amén. Amén. ¿Ya, Giselita? ¿Me puedes ayudar? Capítulo 5, versículo 7 y 8. 7 y 8 dice, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Y el 8, dice el 8. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levaduras, de sinceridad y de verdad. Amén. Gloria a Dios. El segundo libro dice 1 Corintios 10, del 6 al 13, y dice así: estas las amonestaciones contra la idolatría. El 6 dice: mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Primero, no seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó al pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000.
Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis contra algunos como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes hayan alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también justamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Amén. Esto es la parte introductoria. En este versículo nos vamos a detener en el pasaje bíblico en 1 Corintios 10, es que vamos a hacer el desglose, como hemos visto desde el 6, que dice, estos son los ejemplos. Dentro de estos ejemplos hay cuatro pecados que prácticamente están descritos. Dice, idolatría, fornicación, ni tentéis al Señor, y la habla sobre la murmuración. Entonces, 4 pecados que están mencionados en este pasaje bíblico, que fueron los que acontecieron cuando el pueblo de Israel estaba siendo sacado de Egipto y estaban en el desierto. Entonces, este pasaje va a ir desglosado. Entonces, nosotros vamos a entrar a hacer el estudio en el primero. Bueno, dice que los pecados que entristecen a Dios, está el pecado de la idolatría, que habla en 1 Corintios 7, el pecado del adulterio y la inmoralidad sexual, que es 1 Corintios capítulo 10, versículo 8, y el pecado de poner al Señor a prueba, que es el versículo 9, el pecado del resentimiento y del descontento, que está en el versículo 10. ¿Amén? Entonces vamos a desglosar estos 4 puntos para que lo tenga presente, ¿no? La idolatría, el adulterio, que es la inmoralidad sexual, el pecado en poner, dice, al Señor en prueba, y el pecado de resentimiento. Bien, como primer punto, vamos a entrar a ver lo que es el pecado de la idolatría. Antes de poder entrar, queremos ver que nosotros estamos viendo de todos los personajes, estamos estudiando personajes bíblicos y eventos que han sucedido en la palabra en el Antiguo Testamento, los cuales han dado han traído consigo toda la desobediencia y ha traído consecuencias desastrosas, como hemos visto la muerte, el juicio de Dios que ha venido sobre ellos, la destrucción propia en todos estos casos. Y son eventos y personajes que han pasado estas situaciones que sabemos que en el Antiguo Testamento son eventos que han sido mucho de profecías iniciales de lo que iba a pasar en el Nuevo Testamento, las cuales tienen que ser aplicados y las cuales tienen que servirnos a nosotros como enseñanza de lo que pasó. Y esto es por el pecado original del hombre y la humanidad resultante después del alejamiento de Dios. Cuando entra el pecado en Adán y Eva, vemos, ¿no?, que nosotros somos separados de ese amor, somos separados de Dios, pero por medio de Jesús, por medio de Jesucristo, nosotros somos restituidos nuevamente para ser llamados hijos. Entonces el Señor aborrece el pecado y se entristece de manera especial cuando los hijos incurren en ellos. Entonces, como nosotros somos hijos ya nosotros aceptamos a Jesús, somos restituidos nuevamente hijos de Dios. ¿Y qué hace un hijo cuando es restituido, cuando vuelve al papá? Es regido bajo los principios, bajo las leyes del Padre, ¿no? Por ejemplo, en casa nosotros tenemos reglas. Y nos regimos a las reglas. En cada hogar, cada padre corrige a su hijo de forma como a él como él lo parece, ¿no? Hay reglas que son para bien y hay reglas que son para mal. Prácticamente hay padres que poco les importa al hijo, pero en este caso Dios siempre nos dejó una instrucción de cómo hacer. Entonces, en este caso nosotros vamos a estudiar cosas que le entristecen a Dios y las cuales no debemos hacer, porque si no traerá consigo el castigo. ¿Y cuáles son las consecuencias de eso? Porque cada acción
tiene una reacción. Entonces, si es una acción de buena, la reacción va a ser buena. Por eso aplicamos mucho en este ejemplo lo que es la ley de la siembra y la cosecha, ¿no? Todo lo que es, o sea, todo lo que uno siembra, cosecha, así sea cosas buenas o cosas malas, ¿no? Si sembramos cosas buenas, pues bienaventuranza, porque va a recoger mucho más de lo que dio. Y si son cosas malas, también no espere que va a venirle mal por bien. Entonces, lo que uno siembra, cosechará. Entonces, sabiendo eso, vamos a ver nosotros los pecados que le entristecen más a Dios, y dentro de ellos tenemos como primero que es el pecado que más entristece a Dios, es el pecado de la idolatría. Podemos ver aquí no sé si, bueno, yo creo que muchos ya leyeron este pasaje bíblico sobre el pueblo de Israel, y habla sobre el becerro, ¿no? Entonces, cuando el pueblo de Israel se cansó y dejó, después de ver todo lo que Dios fue haciendo, llegaron en su naturaleza humana de ellos de ver y de decir no, que nos sacó, y no poder confiar en Dios. Prácticamente lo que hicieron fue, como llevaban oros, hacer un becerro, presentar idolatría. Entonces fueron y se rindieron ante él, ¿no? Entonces, eso manifiesta sobre la idolatría. Este es el evento que ocurrió. Entonces, ¿y esto cómo se ve, no? Entonces, el humanismo es el ídolo de los incrédulos que aseguran que no hay un Dios. Entonces, hoy en día podemos ver que tanto está tergiversado lo que es la religión propia, los principios, lo básico, porque en realidad nosotros no seguimos, no es una religión, sino un estilo de vida que nosotros decidimos. Y ese estilo de vida es simplemente lo que está escrito en este manual, cómo nosotros llevar una vida que le agrada a Dios. Entonces, y la humanidad, ahorita lo que más se fija y más creen son las cosas que los seres humanos dicen, y tienen ídolos hasta en seres humanos, así sean futbolistas, cantantes, personajes así importantes que usted ve en el medio, y a esos le prestan adoración, le dan adoración, su tiempo, todo, pero a Dios nada. Entonces, está muy tergiversado hoy en día todos los principios, las leyes de Dios prácticamente, los planes de Dios, el enemigo ha entrado y ha tergiversado, y mucho, y estos son los tiempos, ¿no?, donde entra la confusión. Por eso nosotros debemos aprender, conocer la palabra del Señor, para que nosotros tengamos la convicción y la certeza de lo que nosotros estamos leyendo. Nosotros lo que estamos aprendiendo ahora es para nuestro bien, es para poder llegar a ese destino eterno que Dios tiene preparado para nosotros. Entonces, esto ha puesto en demasiada confianza en su inteligencia humana y sus propias capacidades, pero su destino final es el juicio de la condenación. Estas personas que tienen sus ídolos, levantan ídolos para adorarles, así sean imágenes que están hechos por manos de hombre, así sean idolatrías humanas, como está descrito, es porque han puesto, dice, su confianza, una confianza demasiada en su inteligencia humana. No se olvide que la palabra del Señor dice que la sabiduría humana es animal, es terrenal y es diabólica. ¿Qué quiere decir? Que nosotros no podemos confiar en nuestra propia sabiduría. Nuestra sabiduría tiene esta característica de ser terrenal, de ser diabólica. Entonces, ¿en qué sabiduría tenemos que confiar? En la divina, que la que viene de Dios, que Dios nos trae la revelación. Si nosotros confiamos en nuestra sabiduría y dejamos a un lado lo que está escrito y de lo que Dios nos dio, porque la sabiduría, por eso dice la Biblia que nosotros debemos pedir así como Salomón, ante todo sabiduría, para saber tomar las decisiones, para ver si estamos haciendo lo correcto, para saber en cada momento, en cada situación, preguntarle a Dios, ¿estoy haciendo lo correcto? ¿Este es el plan tuyo? Para no caer en el juicio de la condenación, el tomar una mala decisión. También es posible, ahora vamos a ver, esto es lo que ocurre en el mundo, ¿no? En las personas que no son cristianas, que no conocen, o conocen a Dios, pero ignoran, y dicen así que no existen, que no hay Dios.
como los ateos. Nunca me voy a olvidar un compañero en el colegio hizo un comentario donde dijo, gracias a Dios soy ateo. Imagínese usted, un ateo dando gracias a Dios, pero él se creía ateo, ¿no? Entonces, para que vean o sea, la gente dice ser incluso ateo, de no creer a Dios, pero sin conocimiento. Por eso dice, ¿no? En su demasiada confianza en su inteligencia humana y en sus propias capacidades. Entonces, esto es de esas personas, pues, ¿no? Igual son ignorantes en el conocimiento de la palabra de Dios. También la palabra del Señor dice que por falta de conocimiento mi pueblo perece. ¿Eso qué quiere decir? Que por falta de conocimiento nosotros pecamos y caemos en pecado. Y es por eso muy importante lo que decía, el objetivo principal es que siempre dediquemos, o sea, que estemos siempre dedicados en la oración y el estudio de la palabra del Señor, porque la palabra del Señor para nosotros es el medio para ser personas victoriosas, porque ahí tenemos las herramientas correctas de cómo nosotros debemos actuar. Pero y aplicado en la vida cristiana, ya cuando uno es cristiano, ¿qué ocurre? Dice, también es posible que aún los hijos de Dios, los cristianos, tengan ídolos. Dice, tengan ídolos. El pecado de codicia es idolatría, algo que amamos más que a Dios. Dice cosas materiales. Ahora, ¿cuáles son esas codicias que nosotros podemos tener? Si bien no tenemos ídolos y no tenemos imagen, adoración y solo vemos a Dios, pero también hay cosas que son idolatría delante del Señor. ¿Y cuáles son esas cosas? Que son las cosas materiales. Puede ser también las personas, el esposo, la esposa, los hijos, el amar, la fama, el reconocimiento en la sociedad. Y usted dirá, pero ¿cómo así? Mi esposo puede ser sí, porque puede desplazar el primer lugar. No se olvide que la palabra del Señor dice, más primeramente buscad el reino de Dios y su justicia y las demás cosas vendrán por añadidura. El que va a comer, el que necesita, si necesita un techo, la ropa que necesita, usted no se preocupe de eso, Dios le va a proveer. Pero si usted desplaza este primer lugar poniendo a su esposo, a su esposa, bueno, a su pareja, a sus hijos, el amar la fama, no sé, o tener algún deporte y que desplace este primer lugar. El pastor decía el domingo en su prédica, jugar fútbol, por ejemplo, no es pecado, no es pecado. Pero cuando llega a ser un pecado es cuando nosotros desplazamos y ponemos en prioridad el fútbol, ese deporte, esa actividad. Entonces desplazamos el tiempo de Dios y nosotros vamos en contra de lo que dice aquí, pues, ¿no? De las codicias que nosotros podemos tener. En los reconocimientos en la sociedad también hay muchas personas que se esfuerzan ponen su confianza en su propio conocimiento, pero sabemos que nosotros no podemos hacer porque podemos ir a juicio de la condenación, buscar simplemente los reconocimientos, que seamos reconocidos y nos olvidemos de Dios. No se olvide que en el lugar donde está, en el trabajo donde está, si en la universidad donde está, si Dios si está en ese lugar, sépalo, es porque Dios lo ha permitido, porque bien podríamos haber estado en otra situación. Si hasta aquí usted ha llegado y está ahorita escuchando esta palabra, es porque Dios tiene un plan y un propósito con usted. Y porque Dios nos está enseñando de que nosotros debemos buscar a Él para que todo lo que hagamos nos salga bien y podamos nosotros agradar a Dios, que ese es nuestro propósito también. Amén. Ahora, dentro de esto, lo que es el pecado de la idolatría, dice que Dios dice que la ira de Dios se enciende cuando ve la idolatría, pues Él ya nos ha revelado claramente mediante los 2 primeros mandamientos que no debemos adorar ídolos. Y eso está en el pasaje bíblico. Ay, perdón. Está bueno, lo voy a leer. Está en Éxodo 20. En Éxodo 20 nosotros tenemos aquí desde el 1 y están los 10 mandamientos. En la Iglesia Católica, bueno, en
nosotros en el colegio y todos nos enseñan de diferentes formas, pero esta es la versión, la 963, que es la que nosotros tenemos. Entre estos dos, los dos primeros mandamientos nos enseñan de esta parte de la idolatría. Dice, yo soy Jehová tu Dios, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo mandamiento, no te harás imagen ni te inclinarás a ellas. La 3, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Entre los dos principios ya Dios nos dio establecidos estos 10 mandamientos, los cuales fueron presentados a Moisés. Moisés lo presentó a este pueblo, al pueblo de Israel cuando iba a salir de Egipto y los iba a sacar. Pese a haberlo conocido estas tablas, los mandamientos, ellos fueron en contra, ellos fueron una desobediencia. Es como que su papá le diga, aquí se va a hacer esto, y cuando su hijo le llega, ¿qué reacción tiene el padre? Se enoja, pues se enfurece, le viene la ira, ¿no? Y dice, Dios no puede ser burlado. Así como el papá, no, a mí tienes que obedecerme porque estás en mi casa. Entonces, en este caso, Dios dio el mandamiento, pero el pueblo fue tan rebelde que fue en contra de ellos y levantaron un ídolo. Pero Dios es Dios y es soberano, y vino el castigo sobre ellos a la desobediencia. No nos olvidemos que la paga del pecado es muerte, hermano. Y todo esto que es pecado, la paga del pecado es muerte. Entonces, ¿qué lleva consigo un pecado? La muerte. La ira de Dios se enciende cuando ve la idolatría. ¿Tiene usted algo que ama más que a Dios? Se la dejo con esta pregunta. ¿Ya vio qué cosas pueden ser pueden desplazar el primer lugar, que es de Dios? Puede ir pensando para que pueda ir analizando. Son cosas que nosotros tenemos que renunciar. Segundo, que sería el pecado del adulterio y de la inmoralidad sexual, que está en 1 Corintios 10:8, donde dice, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Un ejemplo que dio en este pasaje bíblico, ¿a qué se refería? Estos pecados también entristecen a Dios. El ejemplo, según la Biblia, es lo que dice, ¿no? Que más de 24,000 israelitas murieron en un solo día bajo el juicio divino cuando pecaron sexualmente con mujeres moabitas. Eso está en Números 25, ¿no? Es cuando estaba los moabitas, cuando estaban acampaban en el Sitim, que es una parte del desierto donde ellos estaban haciendo estaban en el proceso del desierto, bueno, la prueba que Dios hizo para que pudieran salir, lo estaba sacando al pueblo de Egipto, y era ya un paso de poder entrar a la tierra prometida. No se olvide que Dios sacó al pueblo de Egipto, al pueblo de Israel, de las manos egipcios, para entrarle a la tierra prometida. Y estamos viendo los eventos que han pasado en todo este proceso. Y dentro de este proceso ocurrieron estos pecados, los cuales no agradan a Dios y los cuales la paga de ellas es la muerte. Entonces, Números 25 del 1 al 9, no sé quién me pudiera acompañar. A ver, ¿quién está con su Biblia? Hermano Helio. No lo escucho. Está silenciado. Ahora sí, hermano Helio. Amén. ¿Dónde tengo que leer? Números, capítulo 25, el versículo 1 al 9. Yo lo leo. 25 del 1 al 9. Ya. Moraba Israel en Sitín, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés, toma a todos los príncipes del pueblo y a Carlo todo Jehová ante Jehová delante del sol
y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel, matad cada uno de aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal Peor. Y he aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos, la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión, y lo vio Finés, hijo de Elizar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano, y fue tras el varón de Israel a la tienda, y los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre. Y cesó la mortandad de los hijos de Israel y murieron en aquella noche, en aquella mortandad, 24,000. Hasta ahí. Amén. Y la 10 dice, así que el Señor les dijo a Moisés, Finés, hijo, bueno, esta es la otra versión, y dice, el 10 dice, entonces Jehová habló a Moisés diciendo, Finés, hijo del Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar, dice, mi furor de los hijos de Israel, llevando de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Entonces, podemos ver cómo se despertó la ira del Señor, que al final la paga de esto fue la muerte, con todas esas personas, 24,000 personas a la luz del día. Eso fue el castigo que merecieron después de ver cómo ellos, dice, bebían y comían y se postraban y hacían sus inmoralidades sexuales, ¿no? Que venía ahí la fornicación. Entonces, también sabemos aquí, Dios nos enseña en la palabra del Señor que los pecados, la diferencia de la fornicación al resto de los pecados es que la fornicación es sobre nuestro propio cuerpo y el resto de los pecados se hace fuera de nuestro cuerpo. Entonces es externo, la fornicación es interno. Cuando nosotros somos hijos de Dios, nuestro cuerpo pasa a ser el templo del Espíritu Santo. Entonces es un cuerpo santificado para el Espíritu Santo y entre medio de eso aviva el Espíritu Santo. Cuando nosotros caemos en la fornicación, lo que nosotros es hacer, alejar al Espíritu Santo. Por eso dice, la enseñanza de este pasaje, la enseñanza de esta parte del pecado es que el cuerpo del creyente fue comprado con la sangre de Jesucristo para que se convierta en el templo del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo mora en nosotros y por lo tanto hemos llegado a ser hijos de Dios y miembros del cuerpo del Espíritu Santo. Cuando nosotros caemos en la fornicación, lo que estamos haciendo es pisotear ese sacrificio, la sangre de Jesucristo, la redención, la gracia, porque fue por gracia que nosotros somos salvos. No merecemos, no somos merecedores de nosotros ser salvos. Si usted dice, no, yo merezco la salvación, no, Señor. Por cuanto todos pecaron, todos estamos destituidos de la gloria de Dios, dice la palabra del Señor. Así que dice que para que no se gloríen, dice incluso cuando nosotros tengamos la salvación, no por obras, sino que por gracia, que por gracia nosotros estamos aquí y vamos a seguir en los caminos del Señor hasta poder ver ese día, tener ese encuentro, es porque Dios en su infinito amor y misericordia, por poder restituir lo que pasó por el pecado, por el pecado original que ingresó, Dios en su infinito amor dio a su Hijo unigénito. Por eso dice que fuimos comprados con sangre, porque esa es la sangre de Jesucristo que fue derramada en la cruz del Calvario para nosotros ser nuevamente restituidos hijos de Dios, para llegar a ser, dice, miembros del cuerpo de Jesucristo. Y es así que nosotros ahora, ya los que somos bautizados y conocemos y hemos aceptado a Dios en nuestro corazón, Él ya habita en nosotros, es el Espíritu Santo. Entonces, esta es la parte de la enseñanza de esta parte.
cuando vemos nosotros las consecuencias de este pecado de adulterio, del pecado de la fornicación o adulterio se dice cuando son en matrimonios y convierten la pareja. Fornicación es cuando no son casados, están fuera del marco matrimonial y que ambos son inmoralidades sexuales. ¿Cuáles son las consecuencias de nosotros caer en estos pecados? Dice, perdemos nuestra santidad. Entonces, sin santidad incluso es imposible poder agradar a Dios. Nosotros no podemos agradar a Dios si no vivimos en santidad. Nos tenemos que guardar para Él, porque Él es santo, 3 veces santo. Dice eso, que significa que nosotros debemos santificarnos todos los días. Eso quiere decir que debemos purificarnos, debemos pedirnos arrepentimiento de todo corazón. Si uno comete pecado, porque no somos exentos, hermanos, de poder caer en pecado. A veces las discusiones en el trabajo, con los hijos, incluso cuando uno derrama maldiciones sobre los hijos. O sea, son situaciones que nosotros estamos enfrentando. Y Dios incluso nos dijo, o sea, que nosotros no son pruebas que incluso Dios nos da en cada día, porque cada día se trae su propio afán. Cuando dice el Señor que primeramente debemos buscar al reino de Dios, su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura. Y en la parte final dice que no nos afanéis por el día de mañana, porque cada día trae su propio afán. Suficiente tenemos con cada día. No se preocupe por el día de mañana, por el día de aquí a un mes, al año. Pues hay muchas personas que se preocupan por lo que va a pasar de aquí al año, por ejemplo, por este tema de la pandemia. No se preocupe, hermano. Su mirada tiene que estar puesta en Jesucristo, que es el autor y consumador de nuestra fe, dice el Señor. Eso quiere decir que cada día nosotros tenemos que poner nuestra mirada en Él y vivir como si fuera el último día. Eso quiere decir que cada día tratemos de estar en paz con todos. Tratemos de que nuestra vida esté a cuentas para que si viene el Señor, nos podamos ir a la presencia del Señor. Porque no necesita ser conocedor de toda la palabra del Señor y tenga que sí o sí conocer para que se vaya, ¿no, hermanos? Simplemente que usted obedezca todos estos principios que estamos aprendiendo, todo lo que estamos aprendiendo, que son los 10 mandamientos reflejados incluso en todo, en nuestro diario vivir que nosotros tenemos, ya nosotros estamos cumpliendo, y el hecho de tener nuestra vida agradable a Dios, pues ya lo vamos a ir cumpliendo. Dice, la segunda característica, la segunda consecuencia es: deshonramos su santo templo. ¿Por qué? Porque hemos dicho que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, entonces en el cual reposa. El Espíritu Santo tiene que permanecer en nosotros para que nosotros estemos siempre comunicados con el Señor. Arruinamos nuestra alma. ¿De qué forma arruinamos nuestra alma? ¿Usted cree que cuando usted cae en estos tipos de pecados que son inmoralidades sexuales, su alma va a estar conforme, usted va a estar feliz? No lo crea, hermano. No creo que sea así. Porque el alma siempre, no se olvide que el alma está compuesto por sentimiento, conocimiento y voluntad. Están dentro sus emociones. Entonces, esas emociones, incluso la maquinación de lo primero que uno ve en el campo de batalla de nosotros es la mente. Entonces usted tiene que desechar muchas cosas que le vienen al alma, a la mente, antes de poder manipular, antes de que actúe en voluntad. Y por eso viene el sentimiento, el conocimiento y la voluntad. Cuando usted se le venga algo en mente, no sé, de caer en este tipo de pecado, capaz, aplique el conocimiento. ¿El conocimiento de qué? De la palabra del Señor, porque no se olvide que dice que la libertad viene, la libertad viene a través del oír la palabra del Señor. Entonces la palabra de Dios nos hace libres. Y eso quiere decir que yo aplico la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que los fornicarios no entrarán en el reino de los cielos. O los que hacen inmoralidades sexuales. Que son esto lo que nos está diciendo. Que son pecados que entristecen al Señor, los cuales tienen consecuencias. Entonces se venga a su memoria y diga, no, yo no puedo hacer. Porque este es pecado y la paga de este pecado va a ser muerto. Entonces su voluntad ahí actúa, hace que usted actúe, porque nosotros actuamos en nuestra voluntad, ¿no? Entonces también dice, produce separación en nuestra relación espiritual con Dios. Entonces rompemos nuestra relación espiritual. Cuando nosotros caemos,
en esto lo que nosotros hacemos es un rompimiento del Espíritu Santo. El Espíritu Santo se va. Es así como siempre pone el ejemplo el pastor, porque el Espíritu Santo está representado incluso como una palomita. Y una palomita, ¿cómo es? Cuando usted quiera agarrarla, ella se espanta, ella no se deja agarrar. Y es así el Espíritu Santo, cuando nosotros caemos en pecado, y no solo esto, y otros pecados, lo que nosotros hacemos es que el Espíritu Santo se vaya. ¿Y cómo va a tener una buena relación, comunicación? ¿Cómo se comunica usted con el Señor? Dios es espíritu. Entonces, si usted tiene al Espíritu Santo en usted, es más fácil tener la comunicación. Es diferente tener esa relación profunda a tener una relación superficial. Una relación superficial simplemente es, buenos días, Padre, me pongo en tus manos y ya. Pero una relación profunda es cuando usted tiene al Espíritu Santo. Llega ese momento que usted no quiere salir de la presencia del Señor y sabe que si usted le pide una necesidad y está en comunión con el Señor, sepa bien que se le va a hacer, se le va a cumplir. A todos los que ya hemos pasado este proceso han visto que lo que han pedido se les ha concedido. ¿Por qué? Porque está en comunión con Dios y cuida esa comunión, porque si usted hace esto, lo que hace es producir una separación del Espíritu Santo y que el cual es el vínculo para el Padre. Destruye la vida de la persona emocional, de la parte del conocimiento y el propio cuerpo, la conciencia. La conciencia no lo va a dejar. Su vida emocional no va a ser igual. Y su propio cuerpo, ¿no? Porque algo que yo aprendí con la pastora Dina, que en todos estos procesos, en todos estos eventos, por ejemplo, en el adulterio, especialmente el adulterio, la fornicación, dice cuando uno es transmitido a través de estos momentos, de estas relaciones, cuando se transmiten muchas cosas. No sabemos la persona qué vida ha tenido, qué pactos ha tenido, entran los pecados también por eso. Entonces son ataduras que entran y uno dice, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y son por eso, porque usted ha unido por ese medio, por esta situación, usted ha unido eso y no sabe las ataduras, las consecuencias, los pecados que trae esa otra persona, ¿no? Entonces todas esas también son ataduras y usted está atando su alma y le está encarcelando esa alma, cuando su alma tiene que ser libre, libre para bendecir, libre para adorar, para tener esa felicidad plena, satisfecha. Y eso tiene que ser rompido igual. Cuando uno pide, por ejemplo, cuando uno llega a este conocimiento, nos trae la revelación del Espíritu Santo, lo que quiere, lo que uno no solo simplemente pide un perdón, sino tiene que ser un rompimiento, tiene que romper para que su alma salga de la cárcel, para que su alma salga de ese cautiverio cual ha sido sometido. Y no solo con este pecado, sino con muchos pecados que son hechos con la palabra. El hecho de que nosotros echemos maldiciones con las palabras, incluso nosotros hacemos ataduras, y esas ataduras usted mismo tiene que romperlas. Así como uno escribe, tiene que escribir y decir, yo rompo esta atadura, esta maldición que hice con mi boca diciendo esto. Entonces lo mismo en este caso, ¿no? Que dice, y el propio cuerpo queda afectado. Dice, las causas mayoría del divorcio se debe a la inmoralidad sexual. Hoy en día, usted escucha acaso una persona y dice es eterno, es la unión eterna, perpetua. Muchas veces era sagrado el tema del matrimonio, ¿no? Entonces, antes incluso uno escuchaba, no, es para toda la vida. Y hay en muchos hogares todavía que siguen así. La pastora el día miércoles predicaba eso, de que hoy en día dicen, no, ¿para qué me voy a casar? O voy a probar y ya me divorcio si no funciona. Ahora como los divorcios ya son express y son más rápidos que incluso hacer la planificación del matrimonio, entonces hay mucha gente que decide y dice, no, lo hago. Y hoy en día la palabra del Señor dice, la palabra de Dios ha profetizado que el pecado sexual como señal de los últimos tiempos estará extendido por todo el mundo. Dice, las depravadas prácticas sexuales de hoy lo demuestran sin lugar a duda. Las tendencias modernas es a que las personas se corrompan con estos pecados.
por lo que debemos estar prevenidos todo el tiempo para evitar caer en el adulterio y la inmoralidad sexual. Entonces, la profecía, lo profetizado por esto, es que estos tipos de inmoralidades sexuales iban a ser como señal de los últimos tiempos. No sé si usted no se ha dado cuenta, pero por ejemplo, ahora es normal incluso ver a niños, a muchachitos que ya están cortejando. Cuando antes era mayor de edad y tenía que cumplir y no tenía ni permiso para salir. Nosotros todavía con mi mamá fuimos criados así. Nosotros no teníamos permiso para ir a algún lugar que no sea fuera de casa. Y es cumplido. Pero ahora ya, por ejemplo, los padres son libres y mi mamá nos decía mayores de edad. Mayores de edad, cuando sean grandes, cuando terminen la universidad se pueden casar a los 2 días y yo no los voy a retener. Pero mientras tanto, ustedes estudian. Su trabajo es estudiar y para eso yo me estoy esforzando. Entonces, siempre la mamá era ahí, los principios. No es tiempo de tener cortejo, todo tiene su tiempo. Y eso que mi mamá todavía no conocía de la palabra de Dios. Pero mi mamá siempre nos inculcó con ese temor. Y salimos así, gracias a Dios, porque lo teníamos a mi mamá todos los días. Amigos son enemigos. Ustedes siempre tienen que enfocarse en su estudio, es la casa, y todos los días mi mamá piensa que no lo teníamos a mi mamá, no lo hemos tenido a mi mamá todo este tiempo que desde que hemos llegado aquí a Santa Cruz de niños. Mi mamá no estaba, lo máximo a que ha estado mi mamá con nosotros ha sido 2 semanas, pero era el teléfono. Y cuando íbamos la reprensión, mi mamá cuando venía a visitarnos o íbamos allá, nos reprendía, hermano. Ni siquiera habíamos hecho cosas malas, pero mi mamá era ahí, ¿no? Pero yo digo, gracias a Dios, que mis hermanos incluso se guardan. O sea, mis hermanos, pese a que incluso tengo 2 hermanos que no son cristianos, pero siempre han sido temerosos del Señor. No, ellos no tienen la vida de salir, fiestear, son más caseros. Así nos hemos criado con ese temor. Y hoy en día ya las mamás, por ejemplo, dan permisos a sus hijos para que puedan tener relaciones como si nada. No tiene que hacer así, tiene que enseñar las consecuencias que hay esto para que se puedan preservar. Usted hace su parte en enseñarle. Cuando toma una decisión, sepa que la consecuencia viene de ella, pero si usted no abre su boca para enseñarle, porque eso es lo que Dios nos enseña a nosotros, que debemos enseñar de todas estas cosas. Y no tenga miedo con sus hijos, enséñela, porque usted le está trayendo revelando la verdad, lo que tiene que hacer. Y Dios y el Espíritu Santo se encargan en ellos de traerles a memoria lo que van a hacer, porque ese temor, esas palabras se le quedan, hermano. Yo se lo digo como ejemplo de tener a mi mamá de tantas veces que me decía, amigos, enemigos. No, hija, no. De adelante te hablan bien, pero de atrás no. Y sabe que yo incluso en la universidad tenía muy pocos amigos y tenía que conocerlo y los conocían mis hermanos, todos medios. Y hasta ahorita preservo esa amistad todavía. Pero yo conocía y siempre se me venía a memoria esas palabras así en la cabeza cuando yo estaba conociendo, me hacían invitaciones, vamos a tal lugar, vamos allá, Vanessa, y se me venían eso, ¿no? Yo no puedo. Entonces, y siempre lo tienen que hacer. Por más que se aburran, por ejemplo, yo le decía a mi mamá, ¿por qué nos dices si nosotros somos así, si nosotros no salimos, si nosotros no bebemos, si nosotros... Pero igual, hija, lo tienen que hacer, se los estoy diciendo. Entonces, y eso era la perseverancia, la consistencia, siempre trae buenos frutos. El tercer punto es el pecado de poner al Señor a prueba. Y en esto, ¿qué pasa? Aquí vemos nosotros una imagen, que es otro de los pecados que debemos evitar, es poner al Señor a prueba. Aquí vemos uno de los eventos que ocurrió cuando Dios proveyó del maná del cielo, ¿no? Y a pesar de que Dios proveía ya el maná del cielo, se quejaban y decían, puro maná del cielo, queremos carne. Les provisionó de codornices, ¿no? Y pese a sí, ellos eran desconformes, siempre la desconformidad y siempre el ponerles a prueba al Señor. ¿Y esto cómo se puede ver? El pueblo de Israel puso a Dios a prueba con la comida y disputaron con él, quejándose que les había sacado del pueblo de Egipto para para matarlos de hambre en el desierto. Así le decía, nos sacaste de Egipto y nos trajiste aquí al desierto para matarnos de hambre.
No obstante, este pueblo fue juzgado y el pecado y las consecuencias que trajeron de poder probarle en esto al Señor fueron mordidos por serpientes venenosas y atacados por pestes mortales. Imagínense una consecuencia. Fueron mordidos por serpientes venenosas y atacados por pestes mortales en pleno desierto. Una consecuencia que podemos verlo en el día, cuando hay una persona que se presente con peste, así una peste de repente, y que una peste se lo lleve, se muera la persona. Imagino que Dios en este tiempo también está permitiendo que pasemos el COVID, porque justamente, ¿no? La palabra, lo que muchos siervos Dios les ha revelado, que dice los que ya llegaron a su fin y no les sirve en la obra del Señor, prefirió llevárselo a la presencia del Señor. Y personas que no han caminado pese a ser hijos de Dios, no han hecho la voluntad del Señor, también han partido, han fallecido. Y yo creo que muchos lo escuchamos, y lo escuchamos al pastor que siempre lo dice. Espérame un ratingo, se me está cargando. Hans, mi amor, pásame mi cargador, por favor, de la computadora. Sí, va a disculpar, hermano. Un ratingo. Ahí. Sí, mamá. En el otro. Amén. Ahora sí. Amén. Ahora sí. Y en la actualidad, ¿cómo nosotros vemos reflejado este pecado? En la actualidad vemos casos donde buscamos a Dios sin confiar completamente en Él. Estos ya son ejemplos en hijos que conocen, en siervos, en cristianos, conocedores de Dios y que tenemos y aceptamos a Dios como nuestro Salvador. Dice, solo buscamos para recibir sanidad y paz, para obtener bendiciones materiales. Dice, actitudes que equivalen a poner a Dios a prueba. Entonces, analice. Hay muchas personas que van a la iglesia o que buscan al Señor solo cuando tienen necesidades. Hemos visto casos y hemos sido testigos de casos donde, por ejemplo, han ido a la iglesia por una sanidad, una necesidad. Sanidad más que todo. Han sido sanos, pero no han seguido a Dios, no han seguido buscando. ¿Y qué ha pasado en muchos casos? Que han vuelto a caer y esa vez ya no se salvaron. Porque dice que Dios no puede ser burlado, hermano. No podemos nosotros, y Dios es justo, juez justo. Entonces, y vemos las consecuencias que aplica el Señor. Entonces, cada acción va a tener una consecuencia, y todos estos pecados que han sido cometidos, hemos visto, ¿no? Entonces, la prueba que nosotros podemos ver, incluso aquí se ven las pestes mortales. Entonces, si nosotros buscamos al Señor simplemente para recibir alguna respuesta, cubrir una necesidad que estemos pasando, después mañana ya mi necesidad fue cubierta, mañana chao, nos vemos y me olvido del Señor, vuelvo a mi vida pasada o la vida que yo tenía o hasta peor. Hermano, nosotros no podemos jugar con Dios, porque Dios es fuego consumidor. Lo hemos escuchado en la prédica del miércoles, lo que fuimos el miércoles. Es fuego consumidor. Y si vas a estar en eso, que jugando con el Señor, hoy voy así, mañana voy a la iglesia, pasado voy a la fiesta y sigo así, no. Preferible o bien sea frío, caliente, pero no tibio, dice, porque nos vomitará. Entonces, quiere decir, o es chicha o es limonada, pero no puede estar en un intermedio. Después, la enseñanza de esto, que es que este tipo de personas que hemos descrito, que van y buscan al Señor simplemente para cubrir sus necesidades, dice, no adoran a Dios, solo tratan de utilizarlo como medio, dice, como un medio para poder satisfacer sus propios intereses y necesidades. Está en Gálatas 6:7. Gálatas 6:7. Si alguien me gana, lo puede leer. Gálatas 6:7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Amados hermanos, esto está en enseñanza. Dios ha dicho que no le agrada que desconfiemos de Él,
Y dice, la verdadera fe consiste en confiar en Dios en todo tiempo. No sé si ha visto esta imagen, se hizo muy viral, que es la situación que pasa en África. Pero aún así, yo sé que ninguno de nosotros hemos llegado a tener esta situación, porque siempre hemos tenido un pan para comer y una ropa para vestir. Aquí dice, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y esa foto, la verdad que cuando hacía este mensaje, yo cuando la vi esta imagen, yo dije, de verdad que somos muy bendecidos y somos muy, muy bendecidos porque usted abre su heladera y tiene algo para comer. Por eso la Biblia dice, primeramente debemos buscar el reino de Dios, su justicia. Y dice que no debemos afligirnos por lo que vamos a vestir o qué es lo que vamos a comer, porque Él se encarga de poder saciarnos. Por eso es la verdadera fe, consiste en confiar en Dios en todo tiempo, hermanos. Si pasa una prueba, si están pasando dificultades, no sé cuál sea la prueba que esté pasando, pero confíe porque sé que no ha llegado a esta situación. Porque tiene un pan para comer, porque tiene una ropa para vestir, porque tiene una cama donde va a dormir. Como cuarto punto, es el pecado del resentimiento y del descontento. Que dice, no podemos crecer espiritualmente si albergamos resentimiento. El resentimiento nos impide crecer espiritualmente como hijos de Dios. Por eso el pasaje, la lectura nos enseña en este punto, en este pecado, que por quejarse contra Dios, el Señor hizo vagar por el desierto a los hijos de Israel. Todos los hombres mayores a 20 años murieron, excepto Josué y Caleb. Murieron en el desierto sin poder alcanzar y entrar a esa tierra prometida donde fluía leche y miel, donde Dios tenía preparado. ¿Y esto por qué? Porque ellos guardaban resentimiento y siempre eran el descontento con todo lo que Dios hacía. Y siempre andaban, y vemos todas las consecuencias, ¿no? De levantar ídolos, presentaban sus idolatrías, presentaron los bienes que los egipcios pagaban en oro, todo ese oro que tenían lo fundieron para hacer idolatría, cayeron en fornicación, inmoralidades sexuales, se pusieron a prueba a Dios porque les decía que no les daba de comer, que lo sacó para que pasen por hambre. Si usted pasa por una prueba, no se queje, más bien al contrario, diga, gracias Señor por la prueba que estoy pasando. Porque también no se olvide que Dios no nos puede mandar una prueba que nosotros no vayamos a resistir. Dios conoce nuestras capacidades, hermano. Nunca se compare la prueba que me manda a mí, la prueba que manda a su hermano, la prueba que le da al otro hermano, porque cada uno somos diferentes y Dios es quien más nos conoce para mandarnos una prueba. Si la prueba es ligera para usted o la prueba es muy fuerte, es porque usted tiene esa capacidad para vencer y va a poder vencer esa prueba porque Dios está con usted y Dios dice, si yo estoy contigo, ¿quién contra ti? Porque dice el Señor que Él es nuestra fortaleza y Él es quien levanta nuestra cabeza para poder entregarnos la victoria, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Así que usted, si está pasando una prueba, no se compare y no dígale, no le pregunte por qué o para qué, y no se queje, no le ponga prueba al Señor. Más bien al contrario, pregúntele al Señor para qué es esta prueba, qué va a haber después de esta prueba. Porque si usted confía en el Señor, que Él es su proveedor y usted está buscando verdaderamente a ese Dios y quiere conocerle a Dios en todo tiempo, pues ese es el tiempo cuando tiene que crecer más. Porque a nosotros las pruebas nos producen paciencia y la paciencia nos produce esperanza. Entonces esa es la consecuencia. Por eso muchas veces dicen, no pida paciencia porque Dios la va a mandar prueba. Y esa prueba ya usted tiene que vencerla para poder tener la esperanza y la victoria. Amén.
María, hermana de Moisés, se volvió leprosa por juicio divino, dice, por haber hablado en contra de Moisés, que es su hermano. La murmuración, el descontento, el resentimiento. No podemos nosotros tener arraigados, albergados en nuestras vidas, en nuestros corazones, el resentimiento, porque el resentimiento nos separa de Dios. El resentimiento es una atadura espiritual que nos tiene atada a nuestras almas espirituales. Usted tiene que liberar cual sea el resentimiento que usted esté albergando en su vida. En la vida cristiana aplicado, el resentimiento entre esposos genera que el amor mutuo se marchite y luego viene la destrucción de esta unión perpetua. No se olvide que el ladrón vino, si no dice, a robar, matar y destruir. Y eso es lo que le hace, le roba la paz, le viene incluso, le va matando, enfriando el amor, y al final viene la destrucción, que es el rompimiento de esta unión perpetua, que es el plan divino y perfecto del Señor. Entonces, si Dios planificó, Dios es el proyecto, de Dios viene el proyecto del matrimonio, del vínculo perfecto. La persona que dice que los matrimonios no son, no, eso es errado, eso es hecha en una sabiduría humana que no tiene principio, no tiene pies ni cabeza. Y el matrimonio es una unión perpetua. Así que el que se establecer una unión perpetua con Dios. El resentimiento de los hijos, dice, hacia los padres, dice que la relación sea tensa y el afecto y el amor de los padres se enfriará, creando el distanciamiento entre padres e hijos. Esta parte, ¿sabe que yo la cuento como testimonio vivo? Yo soy testimonio vivo de esta situación porque cuando yo me bauticé, nosotros nos bautizamos con Juan José y mi hermana. Mi mamá nos dijo que nosotros no podíamos bautizarnos porque éramos católicos, apostólicos y romanos y que profesábamos esa fe y así nos trajo al mundo y así íbamos a morir. Y nosotros, en contra de la voluntad de mi madre, nos bautizamos porque ella vivía en Cochabamba. Cuando llegamos a Cochabamba, mi papá nos rechazó completamente. Mi mamá nos trató todo y no sé qué, pero el amor de la madre siempre sobrepasa, ¿no? Pasa todo. Así el hijo esté en malos caminos, el amor de esa madre nunca va a dejar de ser. Y es lo mismo que el amor de Dios. Entonces mi padre nos rechazó por mucho tiempo, no compartía la mesa con nosotros. En el momento que le queríamos hablar de Dios, él sacaba sus santos, él sacaba su Biblia y que no sé qué, y no quería predicar. Y nosotros tampoco entrábamos en esa discusión porque la palabra del Señor no es para discutir, hermano. Si hay alguien que le escuche, tenga la oportunidad, predíquele el evangelio. Si hay alguien que no quiere escuchar, déjelo ahí, porque no es para entrar en discusión la palabra del Señor. Entonces dejamos pasar mucho tiempo y no teníamos buena relación. ¿Sabe que yo ni quería saber de mi papá? Y entró esa frialdad en nosotros de ver el rechazo de mi papá y no poder entender por qué, si nosotros le estábamos haciendo más bien la voluntad del Señor, conociendo a Dios y haciendo actuar, ser hijos de bien. Y entonces hubo esa separación por mucho tiempo y no sabe cuántos, hemos orado por lo menos 8 años para que mi papá se pudiera convertir. Mi mamá se convirtió a los 2 años que nosotros nos convertimos, ella se bautizó y todo. Pero sentimos, y yo recibí una palabra, donde vino no me acuerdo ya, un profeta que vino a la iglesia cuando yo recién estaba empezando, y Dios me dio una palabra que decía que aunque tu padre y tu madre te dejaran, Jehová con todo te recogerá, y aparte de eso dice que el amor de los padres volverán a los hijos y de los hijos a los padres. Yo recibí esa palabra, ¿sabe que la agarré? Yo dije en el nombre de Jesús porque estaba pasando esa prueba. ¿Sabe que después de eso yo siempre, todos los días oraba pidiendo esta palabra que había sido derramada y yo la recibí? Y a un tiempo mi papá era tan soberbio, tan duro, mire, tenía un corazón de piedra prácticamente mi papá. Hoy en día doy la gloria al Señor y mi papá es diferente, incluso más que mi mamá espiritualmente, porque en ese silencio Dios trabajó en él. Y Dios quebró y le dio ese corazón, un nuevo corazón, un corazón de carne. Y fue restituido ese amor. Y eso viene por el resentimiento, porque nosotros le guardamos el resentimiento a mi papá por el hecho de habernos rechazado, siendo nosotros sus hijos. Y eso fue albergando en nosotros, pero cuando entendimos incluso esta parte de nosotros, lloraba y rompía todas esas maldiciones y ese resentimiento
¿no? Y después también el otro que puede haber es el rompimiento de las relaciones entre amigos, que también puede generar por un problema, y no perdonar y guardar resentimiento llega consigo. Como conclusión, dice la palabra de Dios nos enseña que en todo tiempo debemos ser agradecidos y adoremos a Dios porque nuestra confianza está solo en Él. La palabra de Dios es nuestro alimento cotidiano y nuestro recurso para tener una vida victoriosa. Entonces, la oración y la lectura de la palabra del Señor a nosotros nos da las herramientas para poder ser hijos victoriosos y para andar en victoria en victoria. Entonces, vemos que estos 4 pecados son pecados que entristecen a Dios, pese con el corazón. Así cuando usted castiga a su hijo, le duele en el corazón castigar a su hijo, ¿verdad? Es lo mismo para Dios. O sea, son cosas que le entristece. Peor aún si nosotros conocemos la palabra del Señor y caemos en esos pecados. Todavía más es diferente si el pecado lo comete una persona que no ha conocido nada del Señor y llega al Señor y se convierte y se arrepiente, que uno conociendo, porque la palabra del Señor también dice que aún conociendo la verdad y no lo hacemos, nos es contado como pecado, y la paga del pecado es muerte, igual. Y aún mayor es esa consecuencia para un hijo que no lo conoce, como vemos en las consecuencias que tuvo el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, por haber cometido ese pecado, mayores a 20 años, toditos murieron, ya no tuvieron la oportunidad de entrar a esa tierra prometida. Solo entraron la segunda generación, esa generación que entró con Josué y Caleb, donde disfrutaron de esa tierra prometida. Así que si usted está pasando, está en un desierto ahorita, cual sea el desierto, no cometa estos pecados. Permita entrar a esa tierra prometida. A eso es lo que tiene, porque va a ser bendecido y va a ser victoriosa para usted. Y va a decir, gracias Señor, porque he podido entrar a esta tierra prometida que tú me has tenido. Entonces esto se ve reflejado, este desierto que es para el pueblo de Israel representa a nosotros pruebas, situaciones que nosotros pasamos en nuestra vida. Y todos pasamos pruebas, todos tenemos pruebas, porque la prueba a nosotros nos produce paciencia, y la paciencia esperanza en ese Dios que es justo y fiel, y que ese día vamos a poder estar en Él. Y también para poder nosotros comprobar lo que la mano de Dios poderosa que Él tiene para poder darnos la victoria, porque somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Bueno, esto ha sido el tema de hoy. Muchas gracias. Bueno, voy a salir. Ahora sí. Amén. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario al respecto. Algo que no hubiera claro, algo que puedan añadir también. Es interesante, ¿no? Como el libro nos desglosa como que 4 grandes vertientes de pecados, digamos, ¿no? Es muy interesante. Sabemos que pecado es pecado, ¿no? Pero aquí nos está dando como que fuertes las más grandes raíces de los pecados que abren puertas a otros pecados. Y algo que mencionaba sobre el pecado del adulterio y la fornicación. El adulterio se comete cuando está una pareja casada y uno de los dos tiene una relación extra, ¿no? Por fuera, está adulterando. Eso es adulterio. Y la diferencia con la fornicación es cuando uno es soltero, no tiene un compromiso con una persona. Claro. Siguen siendo pecados que están atentando contra nuestro propio cuerpo. Pero esa es la diferencia, ¿no? Una es cuando está casado, otra es cuando está soltero. Y el problema con este pecado que involucra el cuerpo son las ligaduras que se van amarrando. El alma de las dos personas se une por medio del acto. Así que cuando sucede el acto, esas almas se vuelven una.
¿Y qué pasa si esa persona está con una persona y con otra persona, con otra persona? Va dejando partes de su alma en esas personas. Entonces su alma se va fraccionando y se va, está tan atada a esa persona porque se ligó a una, se ligó a otra, a otra, a otra. Que hay hombres, mayormente, igual mujeres, pero hay hombres que le dicen a la titular, digamos, ¿no? Por así decirlo, yo te amo, yo quiero estar con vos, pero no puedo. Algo me lo impide. Muchas veces sucede que ha estado con tantas mujeres que ha dejado un pedazo de su alma en otros lugares, que no la tiene su alma completa y no le permite estar con la que él dice amar. Porque tiene tantas ligaduras su alma, tantas ataduras con esas otras personas que no han sido rotas. Y para eso está la liberación. Como decía Vanessa, entramos en ese tiempo de ayuno, de oración y de rompimiento para poder romper esas ataduras, ligaduras del alma. Esas ligaduras son rotas en el nombre de Cristo por medio de la oración y del ayuno. Si no entro en ayuno y oración haciendo rompimiento de las ligaduras, no pasa nada. Creo en Cristo, amo a Cristo, puedo ir a la iglesia, pero no estoy completamente libre, porque mi alma está fraccionada por todas partes. Y después me pregunto, ¿por qué estoy como estoy? ¿Por qué esto me sucede? Y es porque no estamos tomando en cuenta que nuestra alma ha estado ligada aquí, allá, por allá, donde la hemos dejado. Entonces, para eso es el rompimiento, que no es nomás venir y decir yo rompo, es por medio de oración, de ayuno, más el acto de rompimiento. Y si no basta una vez, pues hay que practicarlo varias veces, hasta que funcione, hasta que usted se sienta libre, hasta que usted aprenda y diga, ahora me siento pleno, porque uno no se siente pleno hasta que haya esa liberación completa, ¿ya? Entonces, es una lucha. No entiende uno cómo sucede, pero hay un impedimento en nosotros que nos obstaculiza llegar al Señor por esas ataduras incluso. Incluso estando con nuestra pareja, se interfiere en medio del acto, están pensando en otra cosa por esas ligaduras que no han sido rotas. Esto en el matrimonio, digamos, ¿no? Un matrimonio establecido que tiene intimidad, está pasando eso porque su alma no ha sido completamente liberada. Amén. En el caso de los solteros, si andan en la fornicación, están con una persona, luego están con otra y no han roto esas ligaduras, lo mismo les va a pasar. El día que se casen y no rompieron esas ligaduras, también se van a estar recordando de cosas pasadas hasta que sean liberados completamente. Si usted necesita de esta ayuda, de esta consejo, de esta liberación, pídala. En la iglesia, en nuestra iglesia, nos han enseñado, practicamos la liberación y están los pastores para respaldarla, para decir, hermano, usted tiene que hacer esto, vamos a hacer esto tal hora y se ponen de acuerdo. Entonces, vamos con los pastores, que ellos nos den la cobertura o seguramente ellos pueden también asignar a una persona determinada para hacer esos rompimientos. ¿Por qué? Porque uno dice, yo lo voy a hacer por mi cuenta, pero no sabe cómo hacerlo. Entonces necesitamos ayuda, necesitamos liberarnos. Y si no sabemos cómo hacerlo, pidamos. Lo ideal es, queridos hermanos, mujeres ser ministradas por mujeres, varones ser ministrados por varones.
es lo ideal. ¿Para qué? Para no ir provocando quizá algún malentendimiento más adelante, algún mal pensamiento. ¿Por qué? Porque el diablo nunca duerme, ¿ya? Entonces, usted es varón, pida ayuda de un varón. Usted es mujer, hable con una mujer. Estamos en la célula, tenemos líderes. Entonces, hablemos con los líderes. Siendo el caso, nosotros llevamos a los pastores, ¿ya? Si vemos que el caso está, que necesitamos bastante, entonces los llevamos a los pastores. Ya necesitamos ese respaldo de parte del Señor. Entonces, usted no se ponga a guerrear solito su batalla, porque no está para usted estar solito, sino ¿para qué estamos en comunidad? ¿Para qué estamos juntos? Si no es para hacer un equipo. A ver, entonces, no nos enfrentemos solitos, no nos las agarremos solitos, pidamos ayuda. Estamos para eso, ¿ya? Y siempre los pastores nos están orientando, ayudando, nos están guiando. Recibimos capacitaciones también para poder hacer todo esto. Entonces, confiadamente, vengamos y pidamos la ayuda necesaria. Eso con respecto a uno de los puntos que se trabajaron, ¿no? Después la idolatría. En el pecado de la idolatría, por ejemplo, nosotros pensamos idolatría, como nos dio el énfasis Vanesita, pensamos idolatría, imágenes, santos, el becerro de oro que hicieron en el desierto. Pensamos que eso solamente es idolatría. No nos equivoquemos. Cualquier cosa que le quite la prioridad al Señor, como nos dijo Vanessa, eso es idolatría. Cualquier cosa que le quite el número uno. Mi trabajo, mis estudios, lo que yo ponga por encima. Puede ser mi familia. Y si estamos cometiendo ese error, cuidado, porque Dios es Dios celoso. Entonces Él puede quitar eso que está reemplazando su lugar, y ahí sí que nos va a doler más, ¿no? Después, bueno, los otros también fueron muy bien explicados. También, no tentar al Señor, no poner a prueba al Señor, y estar con el pecado del resentimiento. El resentimiento no es más que falta de perdón. Y este pecado abre puertas a muchos otros. ¿Ya? ¿Por qué no perdono? ¿Por qué me cuesta perdonar? Falta de perdón, falta de humildad. También viene junto con rebelión, viene junto con falta de sujeción. Operan juntos. No es un pecadito, hermano. Es una cadena que se va armando. Usted guarda resentimiento en su corazón, tiene falta de perdón. ¿Por qué no perdona? Le falta humildad, le falta sujeción. Y usted se puede identificar siendo consciente, o sea, mírese por dentro y diga, si yo tengo resentimiento, si yo tengo este dolor que no cura, ¿por qué? Porque no lo he soltado. ¿Y por qué no lo he soltado? ¿Por qué no he perdonado? ¿Qué me falta? Y usted solito, el Espíritu Santo le va a traer a la memoria y los va a hacer enlazar uno por uno los espíritus. Esto te falta, esto te falta, esto te falta. Entonces, estos espíritus no obran solos. Ya son un conjunto, son cadenas de operaciones. Entonces, para que usted pueda llegar a ser libre del resentimiento y la falta de perdón, también se tiene que entrar en ayuno y en oración. Pero no solamente decir yo perdono, no basta con eso. Tengo que contrarrestar todo lo que yo he pensado. Contrarrestar, si yo tenía resentimiento por X persona y me acordaba y me dolía y hasta lo maldecía, si me acuerdo voy a bendecir a esa persona. Ahí voy a demostrar mi humildad. Si estoy perdonando, voy a ser capaz de bendecir a esa persona que me ha hecho tanto daño.
Entonces, mi acción me va a ayudar a contrarrestar todo esto. Si yo sé que tengo problemas de rebelión, de insujeción, ¿qué me va a pedir el Señor? Que me sujete, que no pregunte, que me someta. Y vamos a ser expuestos a momentos y situaciones de humillación para que nuestro carácter sea trabajado, porque en mí hay esa falta. Entonces Dios quiere hacer su obra completa, no se la impidamos. No estemos diciendo, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Es que hay cosas en nuestro carácter que tienen que ser cambiados y transformados. Entonces necesitamos identificar en qué área es la que estamos fallando. ¿Y saben qué? Es difícil para alguien que tiene resentimiento, que guarda el dolor, que guarda ese rencor. Es que me hizo esto, es que me falló, me hizo daño, es que es una persona irresponsable. Todo eso es por la falta de perdón. Entonces, si usted quiere ser libre, porque tiene que haber una decisión de ser libre, en vez de atar a la persona con la que usted tiene ese resentimiento, empiece a liberarlo. Cuando se acuerde de esa persona y de lo mal que le hizo pasar, Señor, lo libero, lo perdono y lo bendigo. Aunque me hizo lo que me hizo, yo no me acuerdo más del pasado, porque si nos acordamos nosotros de las cosas que nos han hecho, Dios, ¿qué nos dice? ¿Quiénes somos nosotros para no perdonar si Dios nos ha perdonado a nosotros? Entonces, no somos nadie para juzgar a otras personas. Y se va a ver nuestra humildad cuando la veamos a la persona de frente y tengamos que decirle, te perdono. Y luego de haber sacado la palabra, llevarlo a la acción, bendiciéndolo cuando me acuerde, o bendiciéndolo. Dios le va a dar la forma, incluso, hermano, para probar su corazón. El Señor le va a poner a la persona delante de usted, esa persona que tanto daño le hizo, para que usted le haga bien a él. Y usted va a decir, no se lo merece. Pero ¿qué pasa? Dios está probando su corazón. Y si Dios se lo pone adelante para que usted le haga bien a él y usted no lo hace, no pasó la prueba. Entonces no está sano. Entonces sigue enfermo. Si Dios se lo pone delante después de que me hizo tanto daño y yo respondo como Dios quiere, mi corazón ha sanado. Entonces he sido liberada. Entonces he cambiado. Entonces el Señor me ha transformado. Cuando soy capaz de que mi acción refleje mi condición interna. Entonces, este tema es también no solamente para conocer los pecados, es para que nosotros nos interioricemos y sepamos bien con cuál de ellos estamos luchando, en qué tenemos que trabajar y cómo los vamos a hacer salir de nuestras vidas, cómo los vamos a contrarrestar. Amén. Entonces, amén. Hermoso el tema, me gozo también en el Señor porque hemos visto, la verdad, así a grandes escalas estos 4, ¿no? Y nos ha abierto mucho los ojos de ver incluso que no vienen solos, uno trae otro. Así que, amén. Bien, Evanesita, si quiere podemos orar para cerrar esta sección. Amén. Solo para yo animarlos, porque la verdad que yo practico mucho la liberación. De verdad que ha sido el arma muy importante para mi vida. Aprendí bastante con la pastora Dina. Y la verdad que, hermano, es muy importante porque la vida espiritual no sabe que no es, muchas veces nosotros oramos y pedimos, pero Dios nos pide rompimiento espiritual y de ahí se desata todo, la comunión, la fluidez,
incluso las enfermedades que uno pueda tener internas. Yo he sido sanado de unas úlceras gástricas que tenía ya hace años, 3 años por lo menos seguido, y muchas veces me he llegado a internar por esto. Ha reventado y he tenido vómitos. ¿Por qué? Por el estrés, por la preocupación, y eran resentimientos, eran cosas que yo tenía guardadas que ni siquiera yo sabía, hermano. Y he practicado la liberación, y la liberación hay que saber cómo hacer. Por eso dice, hay que tener una guía. Hay que saber qué palabras decir, cómo romperlas, pero usted va a ser libre y tiene que practicar. Una vez que sepa, mira, sepa bien que cada vez que va a tener, ya va a poder identificar y hacer el rompimiento y la liberación. Y eso va a abrir las puertas a la bendición, tener la comunión con el Espíritu Santo, porque hay muchas cosas que hay personas que vienen, las bendiciones, por ejemplo, que pedimos muchas veces cosas y no nos llega, es porque nuestra vida no está bien, no está en orden, hay cosas que no le agradan a Dios y necesitamos liberarnos, necesitamos ser restituidos. Y por eso es que es muy importante la liberación. Y eso solo sale con liberación, ayuno y oración. ¿Ven? Vamos a orar para cerrar y pasar a la siguiente fase. Amado Padre Celestial, gracias, mi Dios amado, Padre bendito, por habernos permitido, Señor Jesús amado, aprender más de tu palabra, Señor Jesús amado. Yo me incluyo en el conocimiento, Señor, en la revelación que recibimos, Señor, cada vez que estudiamos tu palabra, porque tu palabra es viva y eficaz, dice tu palabra, Señor, que cada día podemos leer ese versículo 1 y 1000 veces, Señor, pero cada día nos traerá una enseñanza diferente, Señor Jesús amado. Gracias, mi Dios amado, por habernos enseñado por estos pecados, Señor, que no son agradables delante de ti, Señor, que te entristecen, Señor Jesús amado, Padre bendito, Señor, en esta hora, Señor, yo me pongo, Señor, en la brecha, Señor, por todos mis hermanos, Señor, por todos aquellos, Señor, que estén pasando y se hayan identificado, Señor, en esta noche, que tengan estos pecados y estén llevando, y son pecados que nos impiden llegar a tu presencia, Señor, son barreras, son ataduras que tiene nuestra alma presa, oprimida, Señor, en opresión, y no podemos ser libres, Señor, en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Todo pecado, Señor, mi Dios amado, que haya sido cometido, Señor, por actos de inmoralidad sexual, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, en esta hora, Señor, son anuladas, Padre, son rotas en el nombre de Cristo Jesús, Padre Santo, Señor. Mi Dios amado, todo el alma que quedó fragmentada, hoy vuelven las almas a sus vidas, Señor. Hoy se vuelve el alma a unirse, Señor. Hoy vuelve el alma entera, Señor, a nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Padre amado, Señor, que nos sean perdonados, Señor, si en nosotros también hay pecados, Señor Jesús amado, de resentimiento, Señor, de ira, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, hoy espíritu de resentimiento te vas, sales, desalojas los cuerpos, desalojas las almas, en el nombre de Cristo Jesús, el alma sale de la prisión. Mi Dios bendito, Señor, hoy somos libres, Señor, lo declaramos por la sangre tuya, Señor, que nos redime, nos limpia, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, toda acta con Padre, con decretos que hayan hecho, que hayan sido establecidos con palabras y con estos actos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, hoy rompemos, Señor, todas estas actas, mi Dios amado, y establecemos un contradecreto de liberación, libertad, sanidad interior, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, queremos ser libres. Padre, yo te pido en esta hora que tú traigas revelación en nosotros de todos estos pecados que aún hay en nosotros y que no hayan sido perdonados, Señor, y que aún nos tiene oprimidos, Señor, que aún no lo tiene nuestra alma en la prisión, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos, Espíritu Santo, que traigas en nosotros la revelación y nosotros poder hacer. Queremos ser libres, Señor, porque ese es el anhelo que tenemos, Padre, para poder adorarte y servirte solo a ti, mi Dios amado. Gracias, Padre Santo, por habernos hablado, Señor. Queremos poner nuestra confianza en ti, solo en ti, Señor, y buscar hacer las cosas que te agradan, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, porque con la consecuencia de ello será solo bendición, bendición y bendición, Señor. Y la victoria tú no las das en esta noche, Señor. Yo declaro así hecha, Padre Santo, Señor. Mi Dios amado, por toda palabra que saldrá a la boca de mis hermanos en confesión, en arrepentimiento, Señor, para poder restituir sus vidas, para agradarte a ti, para buscarte, así como decía la enseñanza, Señor, buscarte en rectitud, en pureza, Señor, en integridad, mi Dios amado, delante de ti, porque eso es lo que tú buscas, Señor, que andemos en integridad, en pureza, Señor Jesús amado, mi Dios bendito, perdona nuestros pecados, perdónanos, Señor, sana nuestras vidas, sana
que nuestra alma sea libre, Señor, en esta noche, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Gracias, Señor amado, por todos los que se conectaron, Señor. Yo los bendigo en esta hora, Señor, y yo declaro bendición abundante sobre ellos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, porque sé que lo que hoy fue sembrado en ellos, Señor, dará su fruto, Señor, y porque cayó en buena tierra. Y yo sé que tú harás que germine en ellas, Señor, y para que dé frutos, Señor, y puedan llevar muchos frutos, Señor, y puedan ser hijos de bien, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, en este proceso de caminar contigo, Señor, hasta el futuro perpetuo que tenemos, Señor, de estar contigo un día, celebrando en las bodas del Cordero, Señor, que tú tienes preparado para nosotros, recibir esas coronas, Señor, de salvación, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén.